Buenas noches. Vamos a hablar sobre el servicio público de transporte terrestre automotor de carga. Nuestro grupo está integrado por eh, Andrés Felipe Chitiva Penagos, Iván Darío Galeano Bayona y quien les habla John Jairo Rodríguez Rodríguez. Bueno, como objetivos específicos tenemos que la idea es comprender todos los conceptos que vayan de la mano o se involucren dentro del transporte de carga y qué otros elementos los componen. Cuáles son los fundamentales para la circulación del transporte y de la circulación de la mercancía. Analizar y comprender los requisitos para la vigencia que se debe soportar, la vigencia que se debe presentar, prestar los servicios y correspondientes a la calidad. Bueno, como concepto principal, pues el servicio público de transporte terrestre es un conjunto organizado de operaciones que ejecutan el traslado de mercancías de un lugar de origen a un lugar de destino, cumpliendo con las normas establecidas según las autoridades competentes. Todo esto empieza pues regulado bajo el decreto número 173 del 2001 del Ministerio de Transporte, donde se reglamenta pues el servicio público de transporte. Pues este decreto tiene como, pues el objetivo es, como ya lo dije, reglamentar y habilitar a las empresas de transporte eh, terrestre y de carga para la prestación de servicios de distribución de mercancía, donde pues los servicios tienen que ser eficientes, seguros, oportunos y y económicamente pues un costo bajo. Los criterios de cumplimiento pues eso lo establece aquí dentro del decreto. Tenemos que, por ejemplo, para la actividad transportadora de conformidad con este artículo, las operaciones se deben ejecutar o se ejecuta el traslado de personas o ya sea mercancías separada o conjuntamente de un lugar a otro utilizando uno o varios modos de transporte. De manera que pues las autoridades estas expidan los documentos competentes basadas en los reglamentos del gobierno nacional. Bueno, como el servicio público de transporte terrestre y automotor de carga, pues es el destinado a satisfacer las necesidades generales de la movilización de, como ya lo dije, de cosas de un lugar a otro en vehículos automotores de servicio público a cambio de una remuneración o precio bajo responsabilidad de empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en la modalidad. Bueno, vamos a hablar aquí de la vigilancia y el control. Eh, pues básicamente las autoridades competentes se refiere mucho a para todos los efectos que haya lugar al servicio público de transporte. Se regula pues bajo este decreto que ya hablamos que es del Ministerio de Transporte. El control y vigilancia pues básicamente es la inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio público de transporte terrestre. eh, que está reglamentada o está supervisada bajo la Superintendencia de Puertos y Transporte. Bueno, el transporte terrestre automotor de cargas estará a cargo de la superintendencia, ya como lo dije, la superintendencia. Ninguno de los vehículos que se movilice por las carreteras nacionales podrá transportar mercancías no descritas legalmente o de contrabando. Todos los vehículos deben de circular con las mercancías descritas según las remisiones de carga. No puede combinar mercancía o mezclar las cargas realizadas o ya sea por contaminación cruzada de estas.
Ya, y siguiente, y continúa mi compañero. Bueno, a través del decreto 173 del 2001, eh, el Ministerio de Transporte pues emitió ciertas normas, ciertas documentaciones que se tienen que tener presentes pues para todos los temas relacionados en el transporte de mercancía y, y pasajeros. Entonces, pues este decreto pues principalmente manifiesta la habilitación para que las empresas operen bajo la ley, manifiesta pues toda la reglamentación que tiene que tener una empresa para ejecutar actividades de transporte. También emite eh, ciertas normas que controlan el cumplimiento de los requisitos correspondientes. Estas normas pues abarcan diferentes criterios. Uno de ellos puede ser el- la documentación correspondiente, la vinculación que tiene que hacer una empresa para operar con el Ministerio de Transporte, los contratos que se deben realizar entre ya sea ya sea una persona natural o una empresa, una empresa que preste sus servicios de transporte. En este caso es una empresa tercerizada. Entonces, este tipo de contratos también lo regula el Ministerio de Transporte. También, pues, el control con la escrito que cumpla con la actividad económica correspondiente. Entonces acá pues es donde el Ministerio de Transporte exige a una empresa toda la documentación en donde especifique al detalle eh, todo qué hace la empresa, cuál es su propósito en cuanto a su economía. Siguiente, por favor. Listo. Entonces acá pues ya con lo mencionado anteriormente, cuáles son las obligaciones de una empresa transportadora que pues se vinculó al Ministerio de Transporte y el Ministerio de Transporte tiene conocimiento de su funcionamiento. Cabe recalcar que pues para que una empresa entre en circulación con con este tipo para que entre en regulación en el transporte, tiene que tener, pues, que suministrar al Ministerio de Transporte una serie de requisitos, los cuales son, pues, una solicitud dirigida al Ministerio de Transporte, suscrita, pues, por el representante legal, certificados de existencia, en donde, pues, especifique que la empresa, todo al detalle, lo que opera la empresa, también la indicación del domicilio principal, sus oficinas, señalando pues su dirección en donde opera. También la descripción de la estructura organizacional, preparando el personal administrativo, profesional, técnico y demás sujetos que componen esta estructura. Y igual es una serie de requisitos que tienen que cumplir la empresa para pues, poder operar sin ningún problema. Otra puede ser la certificación, estados financieros, declaración de renta, una serie de certificados que tiene que tener una empresa a la mano a la hora de vincularse y hacer saber que va a operar va a operar en el sector transporte acá en Colombia. Entonces, pues, que también debe tener esta empresa, pues, sus seguros, un seguro que cubra los riesgos a terceros de la mercancía a nivel nacional. Entonces, estos seguros, pues, los regula también el Ministerio de Transporte a través del decreto 173/2001, el cual estamos hablando. Uno de esos seguros en donde especifica el decreto es la obligatoriedad, en donde pues el propietario pues debe tener eh,
los seguros correspondientes que cubran pues todo lo relacionado a riesgos inherentes en el transporte a través de una compañía autorizada de seguros que opere acá en Colombia. Y, y los fondos de responsabilidad. Entonces, pues las empresas de transporte podrán constituir fondos de responsabilidad como mecanismo para cubrir los riesgos derivados de la prestación del servicio. Básicamente, estos son como los dos aspectos que resalta el decreto. Siguiente, por favor. Bueno, la vinculación de vehículos. En la vinculación de vehículos se manejará pues bajo un contrato. Esto ya es dependiendo si es eh, tercerizada la operación o ya bajo el mandato de una persona natural. Entonces, esta documentación o este tipo de contratos están reglamentados a través de este decreto, en donde especifican pues eh, todos donde señala todos los procedimientos que se deben tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de negociación. Acá pues hablamos de derechos, de pagos, de cobros, de acuerdo pues a los, de acuerdo pues a las tarifas que se manejen acá en Colombia. También tiene la opción de tener vehículos propios y tercerizados para cumplir la flota correspondiente. Entonces, en este caso, pues, si no quiere tercerizar, pues se deja a un lado el contrato, directamente, pues, tiene que tener a la mano, pues, toda la reglamentación correspondiente del decreto y así, pues, construir, pues, su operación bajo los estándares ya establecidos por la norma. Bueno, buenas noches. Continuando con la exposición, encontramos una serie de documentación que debe contemplarse y llevar siempre a la mano el conductor de, de la mercancía y el automotor. Entonces, en primera instancia, encontramos el manifiesto de carga, la remesa de transporte de carga de transporte, la documentación y descripción del tipo de la mercancía. Entonces, para entrar a más detalle, en el manifiesto de carga es un documento expedido por parte de la empresa, donde cuenta con el aval del Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte, y debe contener una serie de datos específicos en los cuales eh, describa el tipo de mercancía que va a transportar, el lugar de origen del viaje y el punto de llegada de la mercancía. También encontramos información del vehículo y conductores, es decir, el, el, el nombre del conductor, el número de identificación. Eso va a depender mucho si existe un doble tramo o una doble tripulación. En el caso de que exista una doble tripulación, tiene que ir descritos la información de los dos conductores, y si existe un doble tramo, también debe ir descrito por parte de la empresa, que es la entidad encargada de expedir este documento. También vamos a encontrar los valores total del viaje, la retención de la fuente, la retención del ICA, y bajo eso se hace una realización de liquidación para saber el valor a pagar al conductor por flete. También se le hace un seguimiento por el número en manifiesto, que significa que es el número único de identificación. Bajo ese número se puede hacer una trazabilidad de la documentación, que todo está en regla, que, que se cumplan, que se cumplan todos los requisitos que se han estipulado bajo el decreto 173 del 2001.
y con eso pues se tiene una mayor rigurosidad en el momento de, de que los vehículos se movilicen por las vías nacionales. Encontramos también la remesa terrestre de carga, es donde básicamente el cliente o la empresa que tanto que despacha como que recibe puede anotar las novedades que se ha encontrado cuando llega el vehículo a su punto de destino. Es decir, pueden, puede tener unas observaciones donde se encuentre que hubo un faltante de mercancía, donde existió algún tipo de avería, y pues bajo esas condiciones el conductor tiene la obligación de entregarle toda esa documentación al día a la empresa que les pidió para entrar a acuerdos de pago o liquidación bajo esas observaciones. Y para finalizar, pues una conclusión general de nuestro trabajo es que toda empresa transportadora que quiera cumplir o seguir en el ámbito de la economía del transporte, tiene que seguir este decreto bajo la ley para que más adelante no se presente ningún inconveniente en temas legales. Eso es todo. Muchísimas gracias.